El café del reencuentro. El viento del Pacífico se colaba entre las calles empinadas de San Francisco, levantando hojas y recuerdos en cada esquina. Era 1979 cuando Marta Hernández, una joven costarricense de 20 años recién cumplidos, llegó a aquella ciudad con la maleta llena de ilusiones y el corazón hambriento de futuro. Venía huyendo de una infancia difícil y de un país que se le había hecho pequeño. En su mente, San Francisco era el lugar donde todo podía comenzar de nuevo. Las luces del Golden Gate le parecieron promesas suspendidas en el aire, y el olor a mar mezclado con gasolina fue su primera bienvenida. Encontró trabajo en una pequeña tienda de autopartes del barrio de Mission District. Era un sitio modesto, pero con alma. Los mecánicos entraban y salían con manos negras y sonrisas cansadas, mientras el radio tocaba boleros viejos. El lugar se llamaba Automundo, y el dueño era un hombre de 40 años llamado Pedro Salcedo. Pedro no era el tipo de hombre que impresionara a primera vista. Tenía el cabello entrecano antes de tiempo y un andar pausado, casi melancólico. Pero cuando hablaba, su voz transmitía calma, y sus ojos, un gris extraño, parecían contener toda la paciencia del mundo. Marta comenzó a admirarlo desde el primer día, aunque no quiso admitirlo. Él siempre la trataba con respeto y una amabilidad silenciosa, como si intuyera que ella cargaba una historia detrás. ¿De dónde eres, Marta?, le preguntó una tarde, mientras ella organizaba cajas de llantas nuevas. De Costa Rica. Llegué hace poco, respondió, con una timidez que lo hizo sonreír. Tienes acento bonito, dijo él, y siguió trabajando. Desde entonces, cada conversación entre ellos fue un hilo que se fue tejiendo despacio. Pedro estaba casado con Laura, una mujer de su edad que apenas aparecía por el taller. Tenían un hijo de 8 años, Daniel, que a veces corría entre las llantas mientras su padre reía y le pedía que no ensuciara los uniformes. Aquella imagen era una estampa de una vida que no le pertenecía a Marta, pero que en secreto deseaba. Los meses pasaron, y el taller se convirtió en el centro de su rutina. Marta llegaba temprano, preparaba café para todos, anotaba pedidos y escuchaba las historias de los clientes. Pero su mirada, inevitablemente, buscaba siempre a Pedro. No sabía cuándo había cruzado la línea invisible entre la admiración y el amor. Solo sabía que cada vez que él la miraba, el mundo se detenía. Una tarde, mientras llovía, se quedaron solos cerrando el local. Pedro se acercó a ella, y sin pensarlo demasiado, rozó su mano. Fue un gesto mínimo, casi accidental, pero suficiente para desatar algo que ninguno de los dos supo detener. Marta, susurró él, esto no debería pasar. Lo sé, respondió ella, temblando. Pero los días siguientes fueron una batalla perdida. Las miradas se hicieron más largas, las palabras más cargadas de lo que no decían. Un sábado, después de cerrar, Pedro la acompañó hasta la parada del tranvía. La ciudad estaba envuelta en neblina, y antes de despedirse, la besó. Fue un beso breve, torpe, lleno de miedo y deseo. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Y aunque intentaron mantener las apariencias, el amor se les desbordó por los gestos. Ella comenzó a escribirle cartas que nunca entregó, y él la buscaba con excusas ridículas solo para verla. Hasta que un día, Laura apareció en el taller sin previo aviso. No hubo gritos ni escenas, solo una mirada. Marta entendió que debía marcharse. Esa misma tarde empacó sus cosas y dejó una carta en el escritorio de Pedro. Pedro, lo que siento por ti es lo más puro y lo más prohibido que he conocido. Pero no quiero ser sombra en tu casa ni culpa en tu conciencia. Si alguna vez me recuerdas, hazlo sin reproches. Gracias por haberme enseñado lo que es amar en silencio. Partió sin despedirse. Y el amor, que había nacido entre aceite y neumáticos, quedó enterrado bajo el ruido de los motores. Años después. Pasaron 3 décadas. Marta nunca regresó a Costa Rica. Vivió entre trabajos pequeños y soledades largas. Se convirtió en una mujer solitaria, de mirada dura y voz cansada. En su apartamento del barrio de Sunset District, las paredes estaban cubiertas de cuadros sin terminar y plantas que se secaban con frecuencia. Nunca volvió a enamorarse. No porque no hubiera tenido oportunidades, sino porque en algún rincón del alma seguía viviendo el recuerdo de Pedro, intacto y latente, como una herida que nunca cerró. La vida no había sido generosa.
Había perdido a sus padres, no tuvo hijos y cada mañana el espejo le devolvía una mujer que no reconocía. Quizás esto es lo que merezco, se repetía. Elegí la soledad para no hacer daño, y terminé dañándome a mí misma. Una tarde de otoño, decidió entrar a una cafetería nueva en el centro, llamada La Paleta Azul. Era un lugar donde la gente tomaba café mientras pintaba piezas de cerámica. Marta iba por costumbre, para matar el tiempo, o para recordar lo que no vivió. Pidió un café negro y una pequeña taza de arcilla para pintar. Se sentó junto a la ventana, mirando la llovizna. Y fue entonces cuando una voz la sacó de sus pensamientos. ¿Marta? Levantó la vista. Allí estaba Pedro. Canoso, con arrugas profundas, pero con la misma mirada serena que había conocido 40 años atrás. El corazón de Marta dio un vuelco. Dios mío. Pedro, susurró. Él sonrió, nervioso. No puedo creer que seas tú. Pensé que te habías ido de la ciudad. Ella rió con amargura. Me fui, pero no lo suficiente. Pedro se sentó frente a ella. Ordenó un capuchino y la miró como si necesitara ponerse al día con los años perdidos. ¿Y Laura? Preguntó Marta, sin poder evitarlo. Nos divorciamos hace más de 15 años, respondió él, con una tristeza tranquila. Daniel vive en Seattle. Yo sigo con el taller, aunque ahora lo lleva mi hijo. Hubo un silencio largo. Solo el sonido de las cucharas y el murmullo del café los envolvía. Marta jugó con el pincel, evitando mirarlo. Yo no me casé nunca, dijo al fin. Supongo que no encontré a nadie que me hiciera sentir lo que tú me hiciste sentir. Pedro bajó la mirada. Yo tampoco. Aunque estuve casado, nunca dejé de pensar en ti. Cuando te fuiste, el taller se volvió un lugar vacío. Guardé tu carta todos estos años. Marta lo miró con incredulidad. ¿Mi carta? Él asintió. Cada tanto la leo. A veces pienso que si te hubiera buscado, todo habría sido diferente. No, dijo ella, con voz quebrada. Si me hubieras buscado, te habría seguido, y habríamos destruido una familia. Hice lo correcto, Pedro. Aunque me costara la vida. Él la miró con ternura. Quizás el amor no siempre tiene que ser correcto para ser verdadero. Sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse otra vez. Ella, con las manos temblorosas, tomó la suya. Ya no eran jóvenes, ya no había promesas, solo dos vidas marcadas por la ausencia. La lluvia golpeaba los cristales del café, como una melodía antigua. ¿Puedo verte otra vez? Preguntó él, casi con miedo. ¿Para qué? Susurró Marta. Para hablar. Para pintar contigo. Para no dejar pasar otros 40 años. Ella sonrió. No sé si aún tengo tanto tiempo, Pedro. Entonces no perdamos ni un día. Él extendió la mano, y ella la aceptó. Ambos se quedaron en silencio, pintando juntos una pequeña taza de cerámica, en la que Marta escribió con pincel fino una frase. Nunca es tarde para el amor que no muere. Afuera, la ciudad seguía viva, llena de luces y autos. San Francisco ya no era la ciudad de los sueños, pero para ellos, en aquel rincón lleno de olor a pintura y café, el tiempo había decidido darles una segunda oportunidad. Esa noche, al regresar a casa, Marta abrió una caja vieja donde guardaba cartas, fotos y recuerdos. Por primera vez en muchos años, no sintió el peso de la soledad. Sabía que no podían recuperar el pasado, pero también comprendió algo: a veces, el amor no se trata de tener, sino de reencontrar. Y cuando al día siguiente volvió al café, Pedro ya la esperaba, con dos tazas recién pintadas y una sonrisa que, pese al paso de los años, seguía siendo la misma. La vida, pensó Marta, al fin había cerrado el círculo. Y aunque las manos le temblaban, pintó junto a él una última palabra sobre la cerámica. Destino.